último, la unidad finaliza con la síntesis de los dos apartados anteriores bajo el modelo histórico-cultural de la orientación escolar. Si bien partimos desde las distintas perspectivas que los orientadores y orientadores manejan en su labor, algunas de ellas basadas en el modelo pedagógico del colegio y otras en las escuelas psicológicas en las cuales se formaron, no descartamos la potencialidad que tiene el modelo histórico-cultural para trabajar en armonía con distintas posturas de trabajo que tienen los orientadores y orientadores. El modelo de diseño cultural va a ser la perspectiva sobre la cual trabajaremos en esta síntesis y que presenta una alternativa para dar respuesta a los cambios que tienen los contextos escolares, ya sean estos de tipo económico, pedagógico o social. Por último, en la unidad se realizará un video de 5 minutos en la cual se le preguntará a un compañero de trabajo la importancia de la investigación como proceso para la transformación de la realidad y de cotidianidad escolar.